Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Espero estén todos en casa bendecidos, estén allí en familia, reunidos en esta mañana para venir a buscar la presencia del Señor en nuestra reunión dominical. Entonces, te invito a que dispongamos nuestro corazón allí, que dejemos todo a un lado, ahora toda distracción, y nos pongamos en sintonía con la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias, Padre, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, Rey. No hay otro como tú, Señor. Tú eres precioso en nuestras vidas, Señor, y nosotros queremos en esta mañana unirnos a todos aquellos que te adoran, que te alaban, Señor, en el cielo, en la tierra, y queremos disponer nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos, ven, llena nuestras vidas, llena nuestros corazones, y por favor, condúcenos para poder adorar a nuestro Padre Celestial. Señor, nosotros en esta mañana nos disponemos, Señor, y te adoramos a ti de todo corazón, en el nombre de Jesús. Entonces, bienvenidos todos a adorar el nombre del Señor. Alabemos a Jesús en esta mañana. Vamos con sus palmas. Te damos toda la gloria solo a ti, Jesús. Únase con nosotros hoy a alabar a Jesús. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Al Rey de Reyes, cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria,
doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Démosle gloria al Rey, al que nos amó, al que nos da vida, en quien estamos seguros. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la alabanza. Solo tú eres digno. Gracias, Jesús. Apláudale fuerte a Jesús en esta mañana. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos levantados, la más grande alabanza. Él es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Clamamos por tu presencia, Jesús. Para todo el que está herido, llega el sonido del gozo. Y Él viene a rescatarnos, la más grande alabanza. Es Glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves a nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los cielos hoy y que tu viento estremezca hoy nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Arde nuestros corazones, Espíritu Santo. Hoy todos juntos nos levantamos para exaltar tu nombre, Cristo, Cristo es imparable nuestra alabanza. Tu Espíritu está aquí, estremece nuestro corazón. Muévete otra vez, arde hoy, 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 hoy. Nos levantamos, te exaltamos, nos levantamos, te exaltamos. Apláudale fuerte a Jesús en esta mañana. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú vienes a nosotros hoy aquí. ¿Por qué no lo declaramos juntos en esta mañana? Tú nos das la victoria. Y no prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios en sirvo siempre triunfará. Y
Mi Dios no fallará. Mi Dios no fallará. Y voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganar. Nunca oiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Vamos, iglesia. Voy a ver la victoria. Y voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Te invito a que cante con nosotros hoy. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Lo creemos, Jesús. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Queremos la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Y voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Lo transformas
todo lo transformas para nuestro bien. Gracias porque tú nos das la victoria. Muchas gracias, Jesús. Apláudale fuerte ahí al gran yo soy, a Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos llevas más allá de lo que soñamos, de lo que imaginamos. Espíritu Santo, toma nuestras vidas hoy. Gracias porque en ti estamos seguros, porque en ti hay palabras de vida eterna, porque en ti podemos estar confiados, porque no hay mejor lugar que tu presencia, no hay mejor lugar que estar bajo tus alas. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Somos tuyos, Jesús. Dígale ahí, Señor, yo soy tuyo. Yo creo en ti, yo confío en ti, descanso en ti. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Llévanos más allá, Señor. Porque no se une con nosotros en esta mañana a decirle, Señor, llévame más allá de lo que puedo imaginar, más allá de lo soñado. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar
presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Somos tuyos, Jesús. Dios, queremos bendecirte en esta mañana y darte gracias a ti, Dios, por todas las promesas que tú nos has dado. Creemos en tu provisión, creemos en tu presencia y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, esta mañana antes de poder nosotros continuar con la reunión, quiero invitarles a que me acompañen a recordar un versículo que sé que tú lo sabes, lo has leído, pero quiero invitarte a que podamos leerlo allí en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Me gusta mucho esta versión y este pasaje nos recuerda la confianza que tenemos que tener en Dios a la hora de poder nosotros ver que nuestras finanzas, nuestra economía solo depende de Dios. Y no te lo digo porque sea el momento del diezmo y la ofrenda, no. Realmente es que tú recuerdes que cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, todas las cosas que empezamos a hacer, creyendo lo que la palabra dice, vamos a ver los resultados. Así que quiero invitarte a que lo leas conmigo. 2 Corintios 9, 6 y 7. Dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón con cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Creo que algo que dice el versículo podríamos sacar una enseñanza muy profunda de aquí, pero quiero resaltar dos cosas. Una, dice que el que siembra poco cosecha poco. Es lo que pasa con el agricultor. Pero el que siembra con corazón generoso, realmente la abundancia de su cosecha será muy grande. Pero hay algo más. Dice el versículo que dé con alegría, no bajo presión, no porque le toca, sino que lo haga convencido de que definitivamente es Dios el dueño de todo y que Él es nuestro proveedor. Y al final el versículo 8 dice, y Él proveerá todo lo que necesita. De hecho, esta promesa viene para nosotros. Nosotros tenemos que, no solamente cuando estamos sembrando en la iglesia nuestro diezmo y ofrenda, sino que también tenemos que ser generosos en nuestro amor a los demás, en ayudar a los demás, en nuestra oración. Eso hace parte de la generosidad. No solamente tiene que ver con dinero, también tiene que ver la manera en cómo nosotros estamos relacionándonos con los demás. Pero en esta oportunidad, quiero dejar en tu corazón, y sé que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado también, que es cuando nosotros creemos en que la palabra dice que demos a Dios lo que es de Dios. Y Él realmente se encarga de mantenernos con provisión todo el tiempo y dará, dice la Escritura, más de lo que nosotros podemos pensar que vamos a recibir. Así que vamos a orar por la ofrenda esta mañana y creámosle a Dios. No lo que yo diga, es lo que acabamos de leer la palabra, es lo que dice la Escritura. Así que ora conmigo esta mañana. Dios, te queremos dar gracias porque
aún en medio de toda esta pandemia y de toda la crisis económica que vive nuestro país, hemos visto, Señor, tu fidelidad. Es más, hemos visto que hemos tenido más de lo que nosotros realmente habíamos tenido en otra oportunidad. Y te agradecemos. Te agradecemos porque tu preciosa presencia y tu amor como pastor que eres nuestro, tú nos proveerás. Como Padre, siempre vela que nada nos haga falta. Padre, gracias por esa bendición. Gracias por lo que tenemos en casa. Aún gracias por lo que nos falta porque tú lo vas a proveer. Gracias, Señor, por el trabajo, por la provisión económica. Y hoy queremos dar con alegría, con gozo, porque creemos lo que dice la palabra. Así que hacemos caso de lo que tú nos enseñas y queremos bendecir esta mañana esta ofrenda y este diezmo. Padre, y asimismo yo quiero orar por cada persona que está allí conectada. Clamo para que sus corazones realmente estén allí siendo tocados y ministrados por tu poder, donde hay tanta necesidad, no solo de dinero, sino de paz, de tranquilidad, de armonía, de poder terminar con todas esas situaciones que nos llevan a peleas, a conflictos. Que eso pueda haber en nuestros hogares, Dios. Que tu presencia esté allí y que todo el poder de tu Espíritu Santo sea trayendo libertad. Hoy declaramos libertad en nuestra casa. Aún así también declaramos sanidad y declaramos que tu presencia guía nuestros pasos y nos enseña. En el nombre de Jesús, bendecimos esta mañana, este tiempo y bendecimos a cada hermano que está conectado allí en sus hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, recuerda que ahí vamos a colocar ahora al final el tema de las cuentas de la iglesia, donde tú puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda. Y sé que más que hacerlo, recuerda que cuando lo haces, estás llevando definitivamente al altar de Dios, obedeciéndole a Dios. Recuerda que lo más importante es obedecerle a Dios antes que cualquier otra cosa. Quiero invitarte también a que también van a aparecer ahora en pantalla en este momento, que puedas estar mirando que nosotros estamos constantemente recordando lo de las células. Si aún no estás en una célula, vamos a mirar las células de parejas, de jóvenes, de mujeres. A cualquiera de estas, conéctate. Mira, es importante que puedas conectarte. Esa es parte de nuestra ADN de la iglesia. Es parte de lo que nosotros necesitamos poner en práctica. Y así vamos a ver cómo avanzamos juntos como iglesia. También quiero contarles, hace 8 días que estábamos en encuentro, tuvimos algo bien maravilloso. Y es que aproximadamente 13 o más personas fueron bautizadas. ¡Qué bendición! La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo. Tenemos un próximo encuentro para que también empecemos a ganar gente para Cristo y podamos llevarlas al proceso que Dios nos ha permitido tener en la iglesia. Ahora en el mes de agosto vamos a tener otro encuentro y muy posiblemente bautizos también. Así que yo te animo a que es el tiempo de que podamos juntos evangelizar, fortalecer nuestra relación con Dios, pero también empieza a ganar tu familia. No solamente ores por ellos para ver si se sanan o Dios les da, sino que también empecemos a predicarles el evangelio. Es el tiempo de predicar la palabra a todos aquellos que aún no han sido alcanzados. Y el resto, déjalo que el Espíritu Santo hará su obra. Así que preparémonos para ir a la palabra esta mañana. Ya nos vemos en unos segundos. Y también otra cosa muy importante. Tenemos el tema de los niños. Mira, los niños son tan importantes en nuestra congregación que yo quiero invitarte que si tienes niños allí, conéctalos al final con Philadelphia Kids. Hay un programa especial para ellos. Estamos cada día buscando crecer en esta parte. Así que, por favor, haz que tus niños o invítalos. En lugar de que se queden mirando redes sociales o programas que no edifican, realmente ponlos a que se edifiquen a través de la palabra que se está planeando o se está desarrollando para ellos. Muy bien, esto es todo por esta mañana y vamos a ir ahorita a la palabra, así que acompáñame a la palabra esta mañana en unos 2 segunditos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Tus donaciones son muy valiosas para seguir llevando el mensaje de Jesús a más personas. Puedes consignar a la cuenta de ahorros número 262-990617-35, NID
901-065-243-0, Bancolombia, a nombre de Iglesia Cristiana Filadelfia Sion. O te puedes comunicar con nosotros al celular 320-452-3094 y allí te brindaremos toda la información que necesites. Hola iglesia, buenos días, bienvenidos esta mañana a nuestro precioso tiempo de poder compartir la palabra. Yo no sé si tú te alegras como yo me alegro de poder compartir con ustedes la palabra, pero lo que sí sé es que es el tiempo en que Dios preparó para que nosotros estemos aquí escuchando lo que Dios tiene para nosotros. Me alegra poder entrar allí a tu casa a través de este medio, me alegra poder saber que ustedes están allí reunidos en casa, con familia, y ojalá cuando veas este programa o esta prédica, sea ahorita, esta mañana o de pronto después, permite que Dios te hable, porque sé que Dios tiene algo muy especial para nosotros el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir a la palabra esta mañana. ¿Les parece? Oremos juntos. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Tú has sido tan fiel, tan amoroso, tú has cuidado de nuestras vidas, nos has sostenido, has cuidado de mi familia, nos has provisto todo lo necesario. Señor, te bendecimos en esta mañana. Y asimismo en este momento que estamos en este lugar, en nuestros hogares, podemos tener el privilegio de saber que tu presencia está con nosotros. Así que Espíritu Santo, enséñanos la palabra hoy. Ministranos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iglesia, quiero compartir contigo una palabra muy linda, como siempre es la palabra, y le he dado un título. Siempre le damos un título, no porque realmente sea lo que específicamente se tiene que hablar, sino es como para seguir un alineamiento. Pero en sí, lo más importante es lo que Dios habla en el fondo de todo esto que Dios quiere ministrar a nuestro corazón hoy. El título es con la fe intacta, una fe que realmente persevera hacia adelante. Todos nosotros de una u otra manera hemos recibido golpes en nuestra fe. Esos golpes de la fe que de una u otra manera son situaciones y uno piensa que es el único que está pasando por esa circunstancia. O tal vez uno llega a pensar que mi problema es el más grande, que otros no viven el mismo problema que yo estoy viviendo. Pues bueno, todos vivimos circunstancias diferentes, unos más que otros, pero son igual de difíciles en cierta manera, porque somos diferentes. Pero en esta mañana creo que Dios tiene un propósito a través de todo esto que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Y quiero hacerte unas preguntas en esta mañana para que tú las puedas responder allí y medites respecto a estas preguntas. Dice así la primera: ¿puedes enumerar las veces que has orado por algo que aún no lo has visto hacerse realidad? ¿Puedes enumerarlas? Yo creo que habrían muchas cosas para enumerarlas. La segunda: ¿Dios es tu sanador y aún no has visto el milagro en casa? Tal vez también pasa eso, que hemos orado por sanidad y no hemos visto que Dios obre en sanidad. ¿Lees en la Biblia de que Dios prospera y solo ves escasez? Tal vez también está pasando eso en preguntarnos, pero yo he orado y mi economía nada que mejora. Pues bueno, hoy a través de varios ejemplos de la Biblia podremos identificarnos con alguno de ellos y reconocer también las claves que les permitieron permanecer con una fe intacta hasta ver el cumplimiento de cada uno de ellos. Son hombres de Dios que a pesar de todos los problemas y las circunstancias, a pesar de todo eso se mantuvieron con la fe intacta, perseverando para ver el resultado, y lo lograron. Estoy hablándote de 4 personajes. No voy a profundizar en ellos, pero sé que los conoces. Te menciono Abraham, José, Josué y David. Ellos 3 tienen 3 aspectos en común que marcaron la diferencia. Y te voy a mencionar esos 3 aspectos que muy seguramente nos vamos a identificar con alguno de ellos. ¿Listo? Entonces voy a comenzar con el primero. Dios quiere formar tu carácter antes que cumplir tus deseos. Pues bueno, esto sí que es muy real. Tanto Abraham, José, Josué y David fueron hombres como tú y como yo,
con debilidades, con luchas, con incertidumbres también, con preguntas también, pero que ellos permanecieron hasta el último momento confiados en Dios y Dios les dio la respuesta. Abraham, por ejemplo, comprendió que Isaac era su milagro, mas no su felicidad. José entendió que aún las injusticias de la vida te llevan a su bendición. Josué desarrolló fidelidad en el desierto y David aprendió a ser el mejor guerrero en la soledad. Esas características de cada uno de estos hombres de fe nos muestran que fueron hombres que definitivamente decidieron mantenerse firme hasta último momento. Aún pensando también que de pronto no iban a recibir la respuesta, pero que no iban a dejar de creer en Dios y de seguirlo. En Romanos capítulo 5, 3 y 5 dice así: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortaleza. Nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenarnos nuestro corazón con su amor. Como notamos, la palabra dice que también se alegran en las dificultades, porque al fin y al cabo, lo más importante es que Dios está interesado, no en responderte tus peticiones en nuestra oración. Eso es la añadidura. Dios está interesado en que lo busquemos primero a Él. Y si lo buscamos primero a Él, nuestro carácter está siendo formado. Lo más importante de todas las circunstancias, yo creo que desde que somos cristianos, es que hemos entendido que Dios está más interesado en que nuestro carácter sea conforme al de Cristo. Porque eso es el deseo de Dios, que podamos llegar a su presencia transformados, personas renovadas, como dice la Escritura, con una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida que de una u otra manera Dios ha preparado y que necesitamos nosotros caminar en ella. Solo en el quebranto es que nos dejamos examinar. Solo en el desierto es donde realmente encontramos con lo más profundo que hay dentro de nuestro interior. Los temores, las frustraciones, cosas como estas nos muestran evidencias definitivamente que Dios quiere formar nuestro carácter. Dios necesita confrontarnos con cada uno de ellos para que estemos dispuestos a trabajar en esas situaciones. O sea, también, así como en el desierto salen cosas buenas, también salen cosas malas en las cuales necesitamos trabajar, ¿cierto? Abraham, por ejemplo, tuvo que trabajar en su falta de creerle más a Dios, porque él dudó. El caso de José, su carácter fue tratado allí. Imagínate, él no hizo nada malo. Él lo que hizo fue servirle a sus hermanos, pero mire cómo lo trataron. Y luego fue llevado a la cárcel y él no hizo nada malo. Pero Dios trató allí su carácter. Pero miren el lugar donde Dios lo colocó, como un faraón allí. Por eso, cada situación tiene algo nuevo que aprender. Dios necesita llevarnos al desierto porque allí es donde estamos dispuestos a intimar con Él y a escucharle realmente. ¿Sabías que recuerdas cuando Jesús fue bautizado y el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Yo creo que fue el mejor tiempo, los 40 días y las 40 noches de más intimidad de Jesús con el Padre. Solo, sin ruidos, sin distracciones. Claro, enfrentó la tentación, pero fue el momento de más intimidad que él tuvo con el Padre, de más conversación. Creo que fueron los momentos que más lo fortalecieron para luego enfrentar la vida que iba a seguir en su ministerio. Por eso, en el desierto, todo esto que estamos viviendo, o en cualquiera de las cosas que vayamos a presentar o hayamos vivido ya, ahí hemos entendido que es donde Dios hemos podido tener más intimidad. Yo creo que tanto a ti como a mí nos ha pasado, que es donde hemos aprendido a tener más tiempo de pasar a solas con Dios, porque es en el desierto donde más intimamos, donde más conversamos con Dios. El Salmo 27, 4, 8, mire cómo el salmista lo dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida,
deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Enséñame cómo vivir, oh Señor, guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. Qué relación tan linda la que vemos y qué conversación la que tenía el salmista, mostrándonos que aún en las dificultades, como lo dice el versículo, Él nos esconde en el santuario para que conversemos con Él, para que le digamos lo que sentimos, cómo estamos, cómo nos sentimos por dentro y por fuera. Eso es lo que Dios busca en medio de todo esto. Pero viene un segundo aspecto, y es el desierto saca lo mejor de nosotros. ¡Wow! Esto también es algo interesante, porque si algo que sacó de Abraham, David y Josué y José fue de ellos lo mejor. Fueron hombres valientes, fueron hombres que dirigieron pueblo, hombres que fueron llamados a ser bendición para las naciones, y por eso encontramos sus nombres en el libro de Hebreos, porque fueron hombres de fe, que aunque vinieron cosas, se mantuvieron firmes allí. Por eso las tribulaciones son necesarias, porque forman nuestro carácter. Es en la presión donde nuestra fe no se quiebra, sino como la de un metal se moldea. Es en las presiones, es en los momentos difíciles donde sacan lo mejor de nosotros. Tal vez también saca las cosas feas que hay en nosotros, ¿verdad? Pero saca de nosotros lo mejor, el carácter, nos hace ser más creativos, nos hace ser personas que somos más diligentes, nos hace ser personas que empezamos a valorar lo que tenemos, a visualizar la vida de otra manera. Es ahí en las presiones donde somos formados. Por eso, qué bueno ver esta parte, porque el desierto saca lo mejor de ti. Y espero que todo esto que estamos viviendo realmente al fin y al cabo saque lo mejor de ti. Lo mismo espera de Dios de nosotros cuando vayamos a su presencia. Porque cuando tengamos un encuentro con Él, vamos a encontrarnos que tenemos allí un carácter conforme al de Cristo. Y podemos decir, valió la pena llegar, valió la pena pasar por este desierto. Yo realmente cuando veo la Escritura y miro algo que ellos aprendieron a valorar y que tal vez no mucho, fue que tuvieron la columna de fuego que los abrigaba y tuvieron la nube en el cielo que los protegía. Tenían un momento muy especial con Dios. Pero todo eso tal vez no lo disfrutaron como tal. Por eso muchos de ellos no entraron a la tierra prometida. Pero dice el versículo algo muy cierto. Y antes de mencionarlo, digo algo importante aquí. Nadie se hizo experto sin batallas difíciles. O sea, nadie es experto, nadie pasa la prueba o nadie es una persona mejor sin haber pasado por las dificultades. Miren lo que dice Santiago 1, 2 y 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso es lo que busca de nosotros con todas las circunstancias, que seamos perfectos, o en otras palabras, que seamos personas mejores cada día, que nuestro carácter sea mejor, que nuestras relaciones con los demás sean mejores, que cambiemos cosas que estaban mal en nuestro interior, que saquemos de nuestro corazón la amargura, la tristeza y dejemos que el Señor tome el control de nosotros. Solo la resistencia triunfa, o solo el que resiste triunfa, en otras palabras. Por eso, esta situación, lo que yo quiero decirte a través de este versículo, miren cómo lo dice en Filipenses 4, 11 y 13. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En otra versión dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece.
Pues bueno, como el desierto saca lo mejor de nosotros, el apóstol Pablo lo estaba diciendo aquí de una manera muy, muy especial. Dice, a pesar de que tengo todo, o cuando no tengo nada, he aprendido a confiar más en Dios. He aprendido a soltarme más en Dios y he aprendido a entender lo que dice el versículo al final. ¿A qué? A estar completos en Él, pero también a entender que es por medio de las fuerzas de Dios. No es por nuestras fuerzas. No es porque tú seas inteligente o seas más espiritual o seas una persona que realmente lee mucho la Biblia. No, es porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús, nos da las fuerzas para seguir adelante. Algo más, Dios es un Dios de procesos. Y en esos procesos hay que valorarlos. Porque esos procesos nos ayudan a valorar lo que realmente Dios quiere de nosotros. Tercero, la fe requiere trabajo diario. Somos felices cuando el Señor nos promete algo, ¿cierto? Pero aquí hay una pregunta. ¿Estamos dispuestos a esperar por el cumplimiento? Porque esa es la cosa que a veces no estamos muy contentos. Muy contentos cuando Dios nos promete algo, pero no contentos en saber cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Piensa, por ejemplo, en Abraham, un hombre que Dios le dio una promesa. ¿Cuántos años pasó para el cumplimiento de la promesa? Fue débil, decayó en su fe en algún momento, tal vez se desanimó, pero aún así Dios cumplió su promesa, porque Dios conocía el corazón de Abraham. Y es lo que nosotros necesitamos también, que mientras esperamos, ¿cuál es la actitud? Yo te hablaba la semana pasada de tu actitud lo cambia todo, ¿te acuerdas? ¿Cómo tomas las cosas? Tu actitud es la actitud la que te va a llevar a superar las situaciones o a empeorarlas. Tu actitud es la que va a llevar a entender la voluntad de Dios o salirte de la voluntad de Dios. Y creo que es algo muy importante entenderlo, porque miren Hebreos 10, 35 y 39. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Puesto dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros somos de los que no se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. El versículo nos hace un llamado muy especial. La palabra aquí nos hace un llamado. Que nosotros no seamos de los que volvemos atrás. ¿Por qué? Porque no le agradan a Dios. Sino que seamos de las personas de los que realmente perseveran, dice el versículo, sino de los que tienen fe y preservan su vida. O sea, nosotros necesitamos cada vez más avanzar, preservar nuestra vida manteniéndonos en fe y caminando en las promesas. La fe no depende de las emociones. Yo lo mencioné la semana pasada también. Nuestra fe no puede depender de emociones porque nuestras emociones son volubles, son como la montaña rusa. Que de pronto podemos decir, hoy me levanté con fe. ¡Wow! Porque podría estar basada en las emociones. Y empiezo a decir, sí, yo creo lo que Dios me prometió, yo creo que Dios me va a cumplir, yo creo que hoy va a ser el día. Y de pronto, entonces, al otro día me levanto y ya no tengo fe, me levanté triste. Eso no puede pasar en nuestras vidas. La Biblia dice que Dios nos dio a todos la medida de fe, es decir, un alcance. El resto tenemos que desarrollarlo nosotros. O sea, Dios nos dio la medida de fe, algo que nosotros necesitamos desarrollar. Por eso te decía hace un momento, tu fe, mi fe, es la misma fe. Es la fe que Dios nos entregó. Por eso, Lucas 18:8 dice así, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hay una gran pregunta. ¿A cuántas personas va a encontrar con fe? Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, no lo lograron porque dejaron de confiar en Dios. Y eso me recuerda algo también que me impactó y que Dios le dolió tanto en su corazón. Cuando Moisés se fue al monte Sinaí a orar
y duró harto tiempo orando allí. Y el pueblo de Israel empezó a decir, ¿pero dónde Dios nos dejó? Dios nos abandonó, Dios no está con nosotros. ¿Y qué hicieron? Sencillamente construyeron un becerro de oro con todo lo que tenían y empezaron a adorarlo. Dios le dolió tanto en su corazón que lo manifestó a través de Moisés, cuando él bajó y traía los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y Dios dijo, esto no puede ser cierto. Porque quería encontrar un pueblo que seguía en fe, que caminaba en lo que Dios le había mostrado en las señales que les había dado a conocer allí en Egipto. Que no nos pase, dice la palabra aquí. ¿Con cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Que seamos nosotros de ellos. Hay un cuarto aspecto. ¿Cómo activamos nuestra fe? Bueno, muchas personas no han logrado su sanidad o no han tenido respuestas a sus peticiones hasta que no logran activar su fe. Para poder ver realmente lo que Dios quiere que o ha prometido a nosotros, necesitamos activar la fe. Marcos 11, 22 al 24 dice, tengan fe en Dios. Respondió Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Para activar nuestra fe, tenemos que tener fe en Dios. Eso fue lo que primero le dijo Jesús a sus discípulos. Tengan fe en Dios. Hebreos 11:6 nos menciona algo muy relacionado con lo que tenemos o por qué tenemos que tener fe. Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. ¿Por qué tenemos que tener fe? Porque si no tenemos fe, no podemos agradarle a Dios, no podemos acercarnos a Él, no podemos esperar que Dios haga milagros. Por eso lo primero que tenemos que tener para activar la fe y mantenerla intacta es tener fe en Dios. Lo decía el versículo en Marcos, tengan fe en Dios. Porque hoy en día encontramos que la gente tiene más fe en otras cosas que en Dios mismo. Y es increíble porque es lo que realmente se ha estado perdiendo en este tiempo, en el cristianismo. Por eso lo segundo que quiero mencionarte es que es creer en Dios, creer en su existencia. Y esto es triste porque he escuchado de muchos cristianos que llevan mucho tiempo en el Evangelio y con tanta situación, con tanta presión que han vivido, ya no saben si creer en Dios. Hasta dicen, pues bueno, yo iba a la iglesia, pero con todo esto que estoy pasando en mi vida y en mi familia, yo no sé si creer que Dios existe, porque no veo respuestas, porque no veo lo que Dios me prometió. Por eso necesitamos creer en Dios. Necesitas creer en la existencia de Dios. Esa es la manera de activar la fe. Esa es la manera de mantener una fe intacta. Por eso recordemos que el Señor es galardonador. Eso significa que Él sana, que Él prospera, que Él responde a nuestras oraciones, que Él es real. ¿Recuerdan cuando Marta le fue a reclamar a Jesús por la muerte de su hermano Lázaro? Que le empezó a reclamar, Señor, pero si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese fallecido. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Juan 11:40. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Jesús estaba repitiendo algo que ya Él mismo le había dicho tiempo atrás. Y eso quiere decir que Jesús ya la había confrontado. ¿Por qué le costaba trabajo entonces creer a Marta? No era la primera vez que Dios le decía, cree. Tal vez ya se lo había dicho antes. Porque el versículo dice, no te dije, habla de pasado, ¿verdad? No te dije que si crees. Entonces, al igual nos pasa con nosotros. Tenemos que trabajar en creer en Dios, en tener nuestra fe en Dios, porque ya Dios nos lo ha dicho. La fe es lo que dice en Hebreos 11:1. Voy a leerlo en la traducción Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Eso es fe, que no lo tenemos. Yo alguna vez dije lo siguiente, o cuando evangelizo a alguien, mira, yo no tengo una foto con Jesús en la playa, ¿verdad? Para decirte, mira, Jesús es real. Pero yo tengo fe de que Él es real, que Él existe. Lo que nos ayuda en la fe
es realmente visualizar lo que queremos tener o algo que queremos que pase en nosotros. Por ejemplo, si queremos tener una casa, ¿qué tenemos que soñarla, visualizarnos? O algo material, un carro, un televisor, es visualizarnos. ¿Cómo sería cuando lo tuviéramos? Eso es parte de la fe. Lo mismo, yo sueño con algo que Apocalipsis nos dice, esas calles de oro puro, ¿verdad? Donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, preocupación. Es visualizarnos allá y es tener fe que eso existe. Activamos nuestra fe cuando decimos a Dios qué es lo que queremos. O sea, tu fe es intacta y se mantiene activa cuando le dices a Dios lo que quieres. Si queremos un milagro de parte de Dios, específicamente, ¿cuál es ese milagro que quieres? Cuando oramos, tenemos que ser específicos a Dios en nuestras peticiones. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mira cómo dice, crean que ya lo han obtenido. En otras palabras, crean que ya está ahí, aunque no lo vean, pero crean. Y eso es algo que debe activarse en nosotros. Entonces, el enfermo que desea ser sano, pues obviamente, o el desanimado que quiere ser animado, el pobre que quiere ser rico, el desempleado que quiere tener un trabajo, el casado que quiere ser feliz en su casa, el soltero que quiere casarse, debe visualizarse, o sea, debe soñar con eso que tanto quiere pedirle a Dios. Otro aspecto, otro punto, tenemos que pedir eso con todo en el nombre de Jesús. Nada se hará, Jesús mismo fue claro, nada se hará sino lo que pidas al Padre se hace pidiéndolo en mi nombre. Y Mateo 16:19 lo dice, te daré las llaves del cielo de los reinos de los cielos, todo lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado. Pero todo en el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos en el nombre de Jesús. Esa autoridad la podemos tener solo si usamos en el nombre de Jesús. Miren que nos dice todo lo que podemos hacer, pero si lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que podemos hacer? Dice que Él nos dio las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, para poder nosotros declarar la bendición sobre nuestras vidas. Pero todo se hace en el nombre de Jesús. Juan 14:13. Puede pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé la gloria al Padre. Es cierto, pídame cualquier cosa en mi nombre y ¿qué? Yo la haré. Pero tenemos que tener claro que nuestros deseos tienen que ser la voluntad de Dios. No pueden ser los deseos de la carne. Imagínate que fueran los deseos de la carne. No, nos desbordaríamos pidiendo dinero, riquezas, posesiones, cosas materiales. O sea, esos son los deseos de la carne, ¿verdad? Pero dice que Dios concederá los deseos del corazón, pero pidiendo obviamente la voluntad de Dios. En otras palabras, no es, Señor, te pido que me des la lotería, te pido que me gane estos millones. No, Dios concede de acuerdo a la voluntad del Padre. Santiago 4:3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. ¿Sí ven cómo dice? O sea, Dios no responde a esas peticiones que vienen allí de la carne, porque son pasiones, que son cosas que no solamente son para allí como, no sé, como para deleitarnos, pero no es la voluntad de Dios. Y termino con este versículo en el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso esta mañana? Que para poder ver respuestas a nuestras peticiones, que para poder mantener una fe activa, una fe intacta, necesitamos deleitarnos en el Señor. ¿Y qué es deleitarnos? Es, como dice el versículo, que hay una condición. Es pasar tiempo en la presencia de Dios, es buscarlo a Él. Y repito que este versículo que todos conocemos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Todas las cosas serán añadidas. Esa es la manera en que viene a activarse nuestra fe, pero también la manera en que nuestra fe se mantiene intacta. En que el Señor está allí, pero necesitamos buscarlo, necesitamos acercarnos. ¿Qué creen que hizo Josué, David y Abraham? Lo buscaban, todo ese tiempo lo buscaban. Y lo buscaban porque era su dependencia de Él. Y así podían tener un corazón con una fe intacta. Oremos esta mañana. Padre, te queremos dar gracias en este día. Gracias por tu presencia
en cada corazón. Gracias porque hoy tú nos hablas de mantener nuestra mirada en ti. Y hoy nos hablas de que sin fe es imposible agradar. Sin fe es imposible ver los milagros. Sin fe es imposible ver las bendiciones. Hoy, Señor, te queremos rogar, Espíritu Santo, que nuestra vida sea llena por tu presencia. Espíritu de Dios, trae libertad a nuestro corazón. Trae fortaleza a nuestras vidas. Hoy entendimos que todas las pruebas buscan que nuestro carácter sea levantado, que de nosotros hagan lo mejor. Hoy también comprendemos que activar la fe requiere de que nosotros nos sometamos a ti y creamos que tú existes, que tú eres real. Dios, ayúdanos a permanecer firmes en ti y fieles, porque hay cosas que tal vez hemos dejado de hacer. Tal vez nos hemos dejado llenar de todo esto que el COVID ha traído. Miedos, temores, desilusiones, tristezas, dolor. Y nos hemos dejado abrumar y nuestra fe tal vez está opacada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, se levanta nuestro espíritu, se levanta nuestra fe, la activamos, Señor. Esa fe se activa en el nombre de Jesús. Y como muchos de estos hombres de la Biblia dijeron, aun si no se cumpliese lo que Dios me prometió, eso no me impedirá que yo lo busque y que yo lo siga y que deje de creer en Él. Dios, yo seguiré creyendo. Dile allí, yo sigo creyendo en que tú eres mi Señor, mi Padre, mi amigo, el Dios dueño de mi vida, el Salvador de mi corazón, de mi alma, el Señor Dios Todopoderoso. Yo seguiré creyendo, porque tú eres el Señor Dios Omnipotente, Todopoderoso. Hoy declaro que en cada hogar, allí donde están en este momento conectados, sus vidas están siendo fortalecidas, su corazón está siendo levantado. Llénales en este momento del poder tuyo y de la unción del Espíritu Santo. Levanta al que está desanimado, levanta al que está allí tal vez con tristeza, levanta al que está allí tal vez atravesando desiertos. Padre, y si alguno está enfermo, con fe hoy declaramos, pon allí tu fe en el Señor Jesús y dile, Señor, yo me declaro sano. Yo declaro que tú me levantas de esta situación, que tú sanas a mi familiar, a mi hermano, mi vida, en el nombre de Jesús. Tú me sanas. Y yo creo profundamente que tú eres mi sanador. Te agradezco, Señor, porque hoy hay salvación, como tú le dijiste a Zaqueo. Hoy hay salvación en esta casa. Hoy declaro, hoy hay salvación y sanidad en mi casa, en mi vida y en mi familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos esta semana, este resto de día en tu presencia y continuamos en tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, que el Señor les llene de su paz y tengan fe en Dios, que Dios hará. Amén. El Señor les bendice. Hola amiguitos, mi nombre es Elvira. El día de hoy aprenderemos algo muy especial acerca del camino de la salvación. ¿Sabías que todos hemos pecado? Sí, grandes y chicos lo hacemos todos los días, como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que el pecado es hacer lo que quiero hacer en vez de lo que Dios quiere. Pero hoy tenemos esperanza. Nuestro objetivo es darles a conocer las buenas noticias que encontramos en la Biblia, la cual su propósito es llevar a todas las personas a conocer y creer que es Jesús nuestra esperanza de salvación. En primer lugar, Dios nos manda a arrepentirnos. Pero, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque todos pecamos, por lo tanto, todos somos culpables de castigo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento verdadero?
Es cuando reconocemos que somos malos, que hemos pecado y desagradamos a Dios. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios sinceramente y tenemos un cambio de pensamiento. Además, nos alejamos cada vez más del pecado. Este verdadero arrepentimiento viene de parte de Dios, quien es el que pone la necesidad de reconocer nuestros pecados. Como dice Proverbios capítulo 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Bien, tú debes creer o tener fe en Cristo. Ese creer significa que has aprendido a conocer a Jesús, lo has aceptado, como lo dice su palabra, que Él es nuestro Salvador. En Hechos capítulo 4, versículo 12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Recuerda, amiguito, además de salvarnos, Dios hace dos cosas: nos justifica y nos santifica. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y tú te preguntarás, ¿qué es justificación? Justificación quiere decir que Dios nos declara justos a cada uno de los pecadores por medio de Jesús, debido a que fue Jesús quien murió en la cruz por nuestros pecados. Yo ya no debo hacer ningún esfuerzo para lograrlo, pues no es por obras, es por su gracia. Mi deseo es que no vuelva a pecar. ¿Y santificación qué es? Este es un proceso que durará el resto de mi vida, a través del cual voy cambiando mi corazón y mi conducta para ser más como Jesús, lo cual puedo hacerlo leyendo atentamente la Biblia para aplicarla a mi vida. En Juan capítulo 17, el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces recuerda, amiguitos, nuestro consejo es que tú leas la palabra y vayas aprendiendo cuál es el camino verdadero y cuál es el camino del pecado para no seguir por él. Bueno, mis amiguitos, entonces les voy a dejar un consejito. Cuando tú te arrepientes, tienes que hacer 4 cositas. Cambia tu manera de pensar. Ya no piensas en las cosas malas que hacías antes. Segundo, cambia lo que sientes. Ya no vamos a sentir enojo o ira o mal genio. Vamos a cambiar esos sentimientos. Tercero, que haya un cambio en nuestra voluntad. Es mi deseo de hacer siempre la voluntad de Dios. Y el cuarto, que haya un cambio en lo que hacemos. Dejamos de hacer las cosas malas que estábamos haciendo y ahora hacemos lo que le agrada a Dios. Bien, amiguitos, hasta la próxima. Hola niños, ¿cómo están? Soy Jack y hoy les voy a compartir un versículo muy importante que es por el 10:28-13, que dice: los que guardan su pecado no prosperarán, mas el que lo confiesa y abandona recibirá misericordia. Hasta luego, niños.